Amén. Dios les bendiga grandemente, mis Amén. hermanos. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos con el libro de Nehemías, capítulo 12, parte 2. El tema para hoy es siendo prisioneros de Cristo. Amén. Amén. Siendo prisioneros de Cristo. Nehemías capítulo 12, entonces, desde el versículo 31. Amén. Nehemías capítulo 12, desde el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Amén. No se olviden de que la palabra amén significa yo lo creo. Amén. Así que cuando usted se sienta identificado con parte de la palabra, usted diga amén, yo lo creo. Amén. Significa Sí, eso. Señor, amén. Usted le está diciendo a nuestro Señor, yo eso lo creo, eso es mío. Amén. Amén. Entonces le daré lectura en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Edras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mahai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Edras delante de ellos. Amén. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde las torres de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar, Padre Santo, estamos delante de su presencia, Amén. Señor amado, dándole Señor, gracias por su infinito amor, bondad y misericordia. Amén, podemos, Señor amado, alimentarnos, Señor amado, saber de que su Espíritu Santo, Señor amado, fluye, Señor, como ríos de agua viva, Amén, Señor amado, Señor. Dándonos, Señor, esa agua que necesitamos, Señor amado, Padre, en el tiempo de sequedad, Señor Amén, amado, poder tener el alimento, Señor amado, en tiempo de hambruna, Padre Santo. Oh Señor, reconocemos que el mundo hoy en día, Señor amado, han negado su palabra, han negado el Espíritu Santo, pero aquí está su pueblo, Señor, aquí está la esposa del Cordero, Señor amado, alimentándose de toda la palabra, Señor, que procede desde el trono de su gloria. Oh Señor, Padre Santo, llénenos con su Espíritu Santo. Oh Señor, que podamos recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra sea un refrigerio para nosotros. Gracias por todo, Padre. Yo le suplico y ruego que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. El tema, entonces, como les decía anteriormente, para el día de hoy es continuando Nehemías capítulo 12, parte 2, y el tema es siendo prisioneros de Cristo. Amén. Y bueno,
el culto del día domingo fue un culto, hermano, maravilloso, hermano, Amén. donde se sentía la unción del Espíritu Santo, Sí, donde, Señor. hermano, bajó una palabra maravillosa, hermano. Yo quedé asombrado con la palabra que descendió y recibí muchos comentarios, hermano, Sí, de, Señor. de Amén. algunos de ustedes, donde estaban Amén. muy contentos con la palabra, hermano, que había sido entregada. Amén. Y bueno, yo principalmente el primero feliz, hermano, Amén, primeramente porque Dios ha utilizado este instrumento y en segundo lugar porque la palabra, hermano, fue precisa, hermano, fue muy buena. El domingo pasado vimos cómo Nehemías, hermano, convocó a todo creyente, tanto los que vivían dentro de los muros de Jerusalén, hermano, como los que vivían fuera de los muros, y Nehemías los convocó para una santa convocación, hermano. Amén. Ahora, vimos, ¿cierto? También en el culto anterior y en el anterior a ese, cómo es que todos los que habían construido los muros de Jerusalén, hermano, cómo es que cuando reconstruyeron los muros, cuando reconstruyeron, hermano, las puertas, las torres, hermano, entonces Nehemías, ¿cierto? Empezó, hermano, a la selección de quienes iban a quedar dentro de los muros y quienes iban a quedar fuera de los muros. Amén. Ahora nos dimos cuenta que de 10, uno quedó adentro y los otros 9 afuera. Es lo mismo que hizo Jesucristo, hermano, cuando Él estuvo aquí en la tierra y Él se encontró con mucha gente y entonces de a poco Él empezó, hermano, a decir, algunos les dijo, bueno, ustedes me siguen por los panes y los peces. Esa gente se ofendió, se empezó a ir, hermano, cada uno a sus casas. Después vio y vio que todavía estaban los 70, estaban los discípulos y Él dijo, todavía hay mucha gente. Entonces dijo, bueno, ustedes saben, yo vengo del cielo, ¿cierto? Yo soy ese pan que bajó del cielo. Entonces los 70 dijeron, bueno, ¿y este quién se cree? Ahora se cree Dios. Entonces nos damos cuenta que esos también se fueron yendo, hermano. Y cuando estaban los discípulos, hermano, Jesús les dijo, bueno, se quieren ir también ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor? Estaba pasando el arnero, hermano. Amén. Lo mismo que hizo Nehemías, hermano, cuando habían terminado los muros, hermano, cuando habían terminado, ¿cierto? Las torres, las puertas. Entonces hubo, por así decirlo, una pasada de arnero y entonces 9 hermanos se fueron fuera de los muros a vivir. Solamente el 1% se quedó adentro. Eso indica que en este tiempo del fin, como dijo el profeta, 1 en 1.000.000, ¿cierto? Amén, sí, Señor. Entonces nos damos cuenta que a medida que nos acercamos, hermano, a medida que nos acercamos al final, la puerta se empieza a estrechar, hermano. Por eso es que Jesús predicó sobre la puerta estrecha. Y Jesús dijo, son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Entonces Nehemías quería que todo el pueblo fuese santificado. Y también los muros y las puertas. Así es, Amén. amén. Y Nehemías los convocó a todos, los que estaban dentro y los que estaban fuera. Nos dimos cuenta que los que vivían dentro de los muros, sus nombres, hermanos, nos mostraban lo que Dios había hecho en sus vidas, cómo ellos amaban a Dios, cómo ellos le reverenciaban, cómo ellos vivían para Dios, cómo Dios los identificaba a ellos. Cada uno de ellos tenía un nombre según su carácter como creyente, según sus características como creyente, según la fidelidad que ellos le tenían a Dios como creyente. Así es, Señor, amén. Pero Nehemías también llamó a los que estaban fuera de los muros. Para ellos, por decirlo así, la vida era más fácil. Ellos eran un tipo de Lot, por así decirlo, ya que fuera de los muros su vida podía también ser llevada con mezcla, ¿se da cuenta? Una vida sin la protección del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los que estaban fuera, ellos podían hacer negocios con los pueblos que vivían fuera, ¿ves? Ellos, de hecho, después cuando leamos el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que ellos entregarían sus hijos en matrimonio, hermano, con mujeres paganas, con hombres paganos. Ellos, al vivir fuera de los muros,
están expuestos a contaminarse con el mundo, a unirse con el mundo. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Entonces, sin duda que transcurrido el tiempo, hermano, ellos simplemente no notarían la diferencia entre vivir una vida consagrada a Dios o vivir una vida mezclada. Así es, No Señor. notarían la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos entrarían en el conformismo de decir, bueno, yo pertenezco a una de las tribus, yo soy descendiente de Abraham. ¿Se dan cuenta? Fue lo que ocurrió con Lot. Lot, él no impidió a sus hijas que sus hijas tuvieran novios sodomitas. Así es, Señor. Ellas estaban tan inmersas en el sistema, hermano, sodomita, que no vieron la diferencia entre un incrédulo y un verdadero creyente. Las hijas de Lot, hermano, y a la vez el mismo Lot fue el que las llevó a esa clase de vida, hermano. Así es, Señor. La Biblia dice que Lot cada día, hermano, cambiaba su carpa, por así decirlo, donde él vivía y las iba trasladando cada vez más cerca Amén. de las llanuras donde estaba Sodoma, hermano. Así es. Y nos damos cuenta, hermano, que aquí, hermano, en los días de Nehemías, fuera de los muros, la Biblia dice que ahí vivían pueblos adoradores de demonios, hermano. Amén. Pueblos adoradores de ídolos, como los cananeos, los eteos, los fereceos, jebuseos, los amonitas, los moabitas, etc. La Biblia ahí nombra una serie de nombres de pueblos que vivían a los alrededores de los muros de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Ahora, estos pueblos odiaban a los que vivían dentro de los muros. A ellos los odiaban. Sin embargo, a los que vivían fuera de los muros no los odiaban, sino que los acogían, tenían compañerismo con ellos e incluso, ¿sabe qué? Se emparentaban con ellos. Oh, Señor. Entonces, la Biblia nos está mostrando secretos, misterios, hermanos, para nosotros en este tiempo del fin. Así es, Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, llamó a los que estaban fuera, porque recordemos el domingo pasado, la palabra del Señor nos enseñaba que el trigo debía permanecer hasta el fin al lado de la cizaña. Así es, Nuestro Señor Jesucristo lo predijo de esa forma. Amén. En diferentes ocasiones en la Biblia, tanto en Mateo, en Lucas, y también vimos una escritura en Apocalipsis, hermanos, el culto pasado, cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el trigo y la cizaña hasta el final están juntos. Así es, Señor. Amén. Vimos, hermano, en el último capítulo, Apocalipsis capítulo 22, cómo nuestro Señor nos muestra, hermano, ahí a la cizaña, hermano, metida en el pecado, hermano. Cómo es que también nos muestra a la esposa del Cordero jalando para que el Espíritu Santo venga y descienda, ¿cierto? Amén. Entonces, son dos espíritus, hermano. Son dos espíritus que dicen ser creyentes, mas uno es un falso y el otro es un verdadero creyente. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vimos que nuestro Señor dijo que estarían dos hombres en el campo. El uno sería tomado y el otro sería dejado. También vimos que dos mujeres estarían moliendo en un molino, hermano, haciendo la harina, hermano, para hacer el pan. Una sería tomada y la otra sería dejada. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Recordemos que el campo es el evangelio, hermano. Entonces dos hombres irían caminando por el evangelio, pero uno sería tomado y el otro sería dejado. Dos mujeres estarían moliendo, hermano, para hacer la harina, para hacer el pan, que es la palabra. ¿Se da cuenta? Ambas tendrían la palabra, pero una sería tomada y la otra sería dejada. Así es, Señor. Luego vimos, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo nos habló del buen sembrador, ¿cierto? Que Él fue tirando la buena semilla, ¿cierto? En el campo, ¿cierto? Pero después de que
pasó él, ¿cierto? Dice la Biblia que pasó el malo también, sembrando cizaña. Amén. Y cuando ambas hermanos empezaron a crecer y crecieron, ¿cierto? Entonces unos dijeron, maestro, bueno sería quitar la cizaña. Pero el maestro dijo, no, deténganse. No sea que arrancando la cizaña, también arranquen el trigo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? Nos está diciendo que ambas siempre estarán caminando juntas. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. Si usted se da cuenta, esos ejemplos los encontramos en toda la Biblia, hermano. Así es, Señor. Abraham, por decir un caso, Abraham y su hijo Lot, ambos de la misma familia. Ambos salieron de Ur de los Caldeos. Uno salió con un llamamiento de Dios. El otro solo siguió a su tío Abraham, un verdadero creyente. ¿Se da cuenta? Un tipo de trigo. Uno que cree toda la palabra de Dios. Amén. Lot, uno que no tenía la misma revelación que tenía Abraham. Así es, Uno que llevó a su familia en dirección a Sodoma, ¿se da cuenta? Amén. Sin importar y sin mirar las consecuencias. En definitiva cuenta, Lot era un manufacturado. Así es, Lot Señor. era un tibio, con mezclas de justicia y a la vez mezclas sodomitas. Uno que aceptó la cizaña en su hogar, ¿se da cuenta? Amén. Y eso trajo muerte espiritual, hermano. Amén. Y tenemos a un Abraham esperando a un hijo prometido por Dios. Y tenemos a Lot, que trajo 2 hijos, pero bajo incesto. Y ambos venían de la misma familia. Oh, Padre. Qué tremendo, hermano. Amén. Tenemos a un Jacob y a un Esaú. Ambos nacidos del mismo padre y la misma madre. Amén. Ambos con suficiente religión. Hijos de un profeta. Jacob nació amando y obedeciendo la palabra. En cambio, Esaú solo quería pertenecer a la iglesia nada más. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que en una familia, hermano, de creyentes, nos encontramos con hombres y con mujeres que todos se están esforzando, hermano, por reconstruir los muros. ¿Se da cuenta? Todos quieren reconstruir las puertas, todos quieren ser participantes, hermano, de la reconstrucción de la obra del Señor. Entonces dicen, bueno, yo colaboro con esto, yo colaboro con esto otro, yo hago esto para el Señor, yo hago esto otro. Pero cuando llega la hora, hermano, de vivir dentro de los muros, entonces la gran mayoría, entienda esto, el 1%, entonces acepta vivir dentro de los muros y el resto dice, no, yo prefiero vivir fuera de los muros. Oh, Señor. Que Dios nos ayude. Así sea, Ahora Padre. recuerde que el texto que acabamos de leer es siendo prisionero de Cristo. Amén. Y hoy vemos, hermanos, cómo es que Nehemías convoca a ambos grupos. Porque recuerde, la lluvia, como dice la Biblia, cae sobre justos e injustos. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo dio su vida para que todo el mundo fuese salvo, ¿se da cuenta? Amén. Pero no todos aceptan el sacrificio de Cristo. Amén. Y hoy veremos cómo ambos grupos fueron llamados por Nehemías para participar de esta ceremonia, hermano, para participar de la santificación, hermano, de lo que es las personas, para santificar los muros, para santificar las puertas, ¿cierto? Y también para participar de este evento, hermano, de rodear los muros, hermano. Amén. Amén. Entonces, podemos ver que cuando Nehemías llama a los que están dentro de los muros y cuando Nehemías llama a los que están fuera de los muros, ¿se da cuenta usted que ambos tienen los mismos derechos? Tanto los que están dentro como los que están fuera tienen los mismos derechos de participar, hermano, de esta conmemoración. ¿Por qué? Porque ambos grupos trabajaron en la reconstrucción. Es verdad. Amén. Ambos muros, hermano, estuvieron trabajando ahí bajo sol, hermano,
esforzándose, colocando cada piedra, cada cimiento, colocando, hermano, las puertas, hermano, arreglando las torres, hermano. Ambos grupos se estaban esforzando, hermano. Entonces tenían los mismos, por así decirlo, tenían los mismos derechos, hermanos, de participar. También cuando revisaron la genealogía, hermano, se dieron cuenta que todos ellos eran partícipes de pertenecer a la genealogía que venía a través de Abraham, porque ya habían despachado, hermano, a aquellos que no tenían genealogía. Amén. Entonces, estaban ahí, estaban participando aquí los que sí tenían genealogía, los que pertenecían a una de las tribus de Israel. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ambos grupos tenían la cosa correcta. Ambos grupos pertenecían y venían a través de la descendencia de Abraham. Amén. Amén. El tema es que unos pocos decidieron vivir dentro de los muros y otros muchos decidieron vivir fuera. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que ambos grupos, como les decía anteriormente, siempre estarían unidos hasta el final. Y para eso les traje lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano, la misma cita que les leí también el domingo pasado, hermano, Mateo 25:1, donde nuestro Señor nos empieza a enseñar, hermano, sobre las 10 vírgenes. Entonces nuestro Señor nos dijo lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, lo que está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo es que estas 10 vírgenes toman sus lámparas cuando es la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, para el tiempo del arrebatamiento. Amén. Amén. Y nos dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. 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 Entonces, nos damos cuenta que son 2 grupos, uno prudente y uno insensato. Así Amén. es, Señor. Entonces dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, hermanos, ambas vírgenes van juntas a esperar al esposo. ¿Cuándo? En este tiempo del fin, cuando se aproxima el arrebatamiento de la esposa del Cordero. Eso quiere decir que ambas están esperando el arrebatamiento. Ambas entonces tienen la misma palabra, la misma revelación. Ambas saben que uno de estos días sonará la final trompeta. Entonces, la diferencia entre ellas, entre la Virgen prudente y la Virgen fatua, es que las vírgenes prudentes tienen el Espíritu Santo, mientras que las fatuas no tienen el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero ambas están juntas hasta el final. Gloria a Dios. Ahora veamos Nehemías. Nehemías junta a ambos grupos y los hace subir a los muros que todos ellos reconstruyeron. Y arriba de los muros, Nehemías los divide en 2 grupos. 2 grupos. Nehemías hace una división. Miren lo que dice el versículo 12, versículo 31. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. 2 coros grandes. Dice, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Entonces, si Dios así lo quiere, este domingo, si Dios lo quiere, les mostraré entonces un esquema, hermano, de cómo es que un grupo fue a la derecha hacia el muladar y el otro grupo fue hacia el otro lado. Amén. Amén.
Ahora, dice aquí que un coro a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Recordemos que por esta puerta del muladar, hermano, se sacaba lo que era el estiércol, la basura de los animales, ¿cierto? La basura humana, ¿cierto? Todo eso era sacado por la puerta del muladar, ¿cierto? Y esta puerta del muladar siempre, una vez que fue reconstruida, permanecía cerrada por el mal olor que por ahí tenía, ¿se da cuenta? Entonces aprendimos, hermano, que por la puerta del muladar se sacan todas esas hediondeces que tiene el hombre, que tiene la mujer, ¿cierto? Todo eso que huele a pecado delante de la presencia del Señor. Entonces, ahí es donde usted, hermano, donde yo tenemos que trabajar en nuestras vidas, ¿cierto? Sacar toda esa mugre, hermano, que nos impide ver la gloria de Dios, ya sean celos, iras, contiendas, maledicencia, malignidad, ¿cierto? Todo eso, hermano, que impide que veamos la gloria de Dios, sacarlo por la puerta del muladar, cerrarla y no abrirla más. Amén, porque eso es una hediondez delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 32 de Nehemías 12, dice, e iban tras ellos Oseas. Oseas significa Dios salva, con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Azarías significa Dios ha ayudado. Esdras, al que Dios ayuda. Mesulam, recompensado. Judá, alabado sea Dios. Benjamín, hijo de la diestra. Semaías, significa Dios ha oído. Jeremías, Dios ha inspirado. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías, dice, a quien Dios recuerda. Hijo de Jotán, hijo de Jamaría, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Secur, hijo de Asaf. Y sus hermanos, Samaías, Dios ha oído. A Azariel, Dios ha ayudado. Milalai, elocuente. Gilalal, lleno de estiércol, pesado, mire. Maahai, compasión. Natanael, regalo de Dios. Judá y Anani, bondadoso, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Si usted se da cuenta, hermanos, si usted se da cuenta, hermana, ahí habían nombres muy buenos y habían otros nombres que estaban medios malos. ¿Por qué? Porque recuerde, habían algunos que venían, ¿cierto?, de afuera. Tal es el caso de Gilalai, que su nombre significa lleno de estiércol. Entonces nos damos cuenta que ese hombre también ahí iba tocando instrumentos, ¿se da cuenta? Bien, entonces este grupo partió en esa dirección sobre los muros y el otro grupo parte en dirección opuesta. Mire por dónde va el otro grupo. Dice, Nehemías 12:37 dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por la grada de la ciudad de David. O sea, vemos la puerta de la fuente y también vemos que sube por la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Amén. Solamente un recordatorio, porque esto ya es materia pasada. Si usted se da cuenta, este grupo comienza a subir por la puerta de la fuente para continuar por la puerta de las aguas. O sea, tenemos aquí al Espíritu Santo y la palabra junta, unidas. Por ahí ellos empiezan a subir. Es un grupo entonces que toma la palabra de Dios, toma el Espíritu Santo, ¿cierto? Es un grupo que va subiendo por un camino que va a vida eterna. Ellos van para ser adoptados, ¿se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que hay un grupo que va por un camino por acá y hay otro camino por acá. Amén. Nehemías capítulo 12, versículo 38, mire lo que dice. El segundo coro iba del lado opuesto. Y yo en poder, recuerde, el Espíritu Santo está siempre ahí, ¿se da cuenta? El Espíritu Santo está en ambos grupos. Dice,
con la mitad del pueblo sobre el muro. Mire, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. ¿Usted se recuerda de eso, hermano? Entonces tenemos aquí a un grupo que sube por la puerta del muladar y toma la dirección del muro ancho, y veremos el recorrido que ellos van haciendo. Amén. Versículo 39 dice, y desde la puerta de Efraín, la puerta de Efraín, nosotros vimos que significaba doblemente fructífero. Amén. Hasta la puerta vieja. ¿Cuál es la puerta vieja? En donde el viejo hombre tiene que morir, donde la vieja mujer tiene que morir. Recuerden, Jesucristo dijo, debéis nacer otra vez. Entonces esas son predicaciones pasadas. Ve aquí, Nehemías está recordando todo esto y les está haciendo ver por dónde tuvieron que pasar. ¿Qué es lo que tuvieron que, hermanos, ellos, por así decirlo, reparar o reconstruir? Y la puerta del pescado, otra puerta que había sido dañada, ¿cierto? Esta es la puerta, hermano, donde se anuncia el evangelio, ir por el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es la puerta del pescado, evangelizar al mundo, ¿se da cuenta? Amén. Y dice aquí que también pasaron por la torre de Ananehel. Usted sabe, la palabra Ananehel, nos dimos cuenta que esa torre significaba Dios es misericordioso. Y la torre de Amea, la cual significa la torre de los 100. Todo eso, hermano, lo vimos, se predicó en muchos cultos, así que yo sé que usted lo tiene claro. Hasta la puerta de las ovejas, ¿cierto? Restaurando la puerta de las ovejas. Jesucristo dijo que Él era la puerta de las ovejas. No es el pastor, no es el diácono, no es el obispo, hermano, sino que Jesucristo siendo la puerta de las ovejas, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que aquí Nehemías está mostrando la restauración de todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Dice, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Gloria a Dios. Entonces, veamos cómo Nehemías está haciendo que todo el pueblo recuerde cada paso que ellos dieron en la reconstrucción de los muros. Les está mostrando a cada uno de ellos las promesas y bendiciones de la reparación y vivir dentro de los muros. Amén. Pero aquí, hermanos, Nehemías nos dice algo más, algo que nosotros no habíamos visto antes. Porque aquí dice que ellos se detuvieron en la puerta de la cárcel. Amén. Entonces, eso quiere decir que hay una puerta también que se llama la puerta de la cárcel. Ahora, mire, ellos por primera vez, Nehemías por primera vez nombra esta puerta, la puerta de la cárcel. ¿Y por qué ellos llegaron ahí? ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahí? Porque al restaurar las puertas, algo ocurre en el creyente. Veamos lo que Pablo nos dijo para entender lo que es la puerta de la cárcel. Ahora, déjenme decirles algo. Naturalmente hay una cárcel. Amén. Pero espiritualmente hay dos cárceles. Amén. Hay dos clases de prisioneros. Veamos la primera. Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o prisionero, mire, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo leyeron? Se lo vuelvo a leer, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si usted, hermano, hermana, se da cuenta, Pablo se sentía prisionero. Pablo se sentía cautivo al pecado que en el fondo dominaba su cuerpo. Por eso es que él dijo, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer, eso no lo hago. ¿Se da cuenta? Porque Pablo se sentía prisionero. Cuando él estaba comenzando en su ministerio. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene que tener un avance, hermano, en el ministerio, y no tan solo en el ministerio, sino que también en su vida. Amén. Pablo, nosotros al ver la trayectoria de Pablo, nos damos cuenta que Pablo llegó un momento en que él fue libre del pecado. Pablo habla esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo un día en San Juan capítulo 8, versículo 13, dijo lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Escucharon eso? Jesús les está hablando a los judíos que habían creído en él. Miren lo que Jesús les dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la única forma de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo es permaneciendo en su palabra. Amén. Y el siguiente versículo dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta? Ahora, una persona que es libre, la única forma de serlo es conociendo la verdad. Y la verdad está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, él conocía todos los rituales del Sanedrín. Pablo conocía todos los dogmas del Sanedrín, conocía cada palabra, hermano, que se enseñaba en el Sanedrín. Amén. Pero aún así, Pablo decía a él que él era esclavo, él era un prisionero de los pecados. Pablo no era libre, hermanos. Amén. Entonces, Pablo, cuando él conoció la verdad de la palabra, fue entonces cuando él fue verdaderamente libre. Pablo dijo algo que a muchos confunde. Si Pablo dijo que él era verdaderamente libre, ¿por qué entonces Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles? Si Pablo habla de que él es libre, si Jesucristo dice, conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre, entonces, ¿por qué Pablo dice que él es prisionero de Cristo? ¿Se da cuenta? Amén. Es como una paradoja, es como una contradicción. Amén. ¿Por qué Pablo dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo? Amén. Amén. Entonces, hay que entender eso, hermanos. Para poder hablar qué es lo que es ser un prisionero de Cristo, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que subieron los grupos, ¿cierto? Y se encontraron en la puerta de la cárcel. ¿Por qué se encontraron en la puerta de la cárcel? Está la puerta del muladar, ¿cierto? Está la puerta vieja, ¿cierto? Está la puerta del pescado, hay diferentes puertas. Pero ¿por qué ese grupo se detuvo en la puerta de la cárcel? Tiene que haber un misterio oculto ahí. ¿Por qué Pablo, él dice, yo prisionero de Cristo? Tiene que haber algo, hermanos. Amén. Efesios capítulo 13 entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Entonces, cuando leemos, hermano, el Nuevo Testamento, cuando usted, hermano, se instruye en la palabra de Dios, cuando usted lee el Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta de que Pablo estuvo encarcelado muchas veces. Pablo, hermano,
fue encarcelado por los romanos, fue encarcelado por los judíos, muchas veces estuvo encarcelado. Y él estuvo en una prisión conocida como, con el nombre, hermano, Mamertina, una cárcel romana, hermano. Entonces, en esta prisión, este era un lugar terrible. Conocido ese lugar por tres cosas. En primer lugar, por la suciedad que había en ese lugar, por la oscuridad, porque en ese lugar estaba metido en un hoyo hacia adentro, hermano, y solamente había un hoyo hacia arriba, donde se le tiraba el alimento a las personas y por donde también se tiraban los presos hacia abajo. Entonces Pablo estuvo en este lugar que tenía mucha suciedad, estaba completamente oscuro y a la vez era un lugar muy hediondo. Amén. Vamos a entender ahora el por qué ese lugar estaba hediondo. Amén. Esa era una cárcel de alta seguridad en aquellos años. Esta celda era una celda profunda hacia abajo. Estaba tallada en la roca, para que usted me entienda. Era sólida. Entonces estaba a los pies del palacio de aquel lugar. Entonces, esta cárcel consistía en dos cámaras. La primera cámara era donde estaban los prisioneros y la segunda cámara, que estaba más abajo, era donde los mismos prisioneros tiraban a los otros prisioneros que morían para no estar junto a ellos, porque los prisioneros que morían no los sacaban hacia afuera, sino que los mismos prisioneros tenían que tomar el cuerpo de aquel muerto y tirarlo hacia la otra cámara. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hermana, el hedor, la hediondez que subía de la cámara que estaba más abajo hacia la cámara que estaban donde estaban los presos, era terrible, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que ese lugar donde estaba prisionero Pablo, ahí en ese lugar nunca entraba la luz, ni tampoco en ese lugar nunca se hacía aseo. El olor a muerto era horrible y por esa misma razón no era raro que los presos, hermanos, entraran en locura, en demencia y murieran en ese lugar. No era raro ver muertos en ese lugar. Y entonces, desde ahí, Pablo escribió algunas de sus cartas. Eso es para que usted entienda, hermano, donde Pablo vivió por un largo tiempo. Amén. Porque Pablo, recuerde, Roma lo tomó preso. Entonces Pablo desde la cárcel, él no tiene problema en llamarse a sí mismo prisionero de Cristo. ¿Se da cuenta? Un título en el que Pablo, hermano, no se avergüenza decirse, llamarse prisionero de Cristo, aunque estaba prisionero, como le decía yo anteriormente, prisionero de Roma, pero a la vez él dice, no, yo me encuentro, yo soy un prisionero de Cristo, no de Roma, yo estoy prisionero de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué Pablo se llama a sí mismo prisionero de Cristo y no se llama prisionero de Roma? ¿Por qué? Porque ser prisionero de Roma es ser prisionero del pecado. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ser prisionero de Roma es ser un prisionero del pecado. Y lo que Pablo nos está diciendo es que aunque Roma lo ha privado de libertad, él en el fondo, como ha conocido la verdad de Cristo, aunque él está encerrado, él sabe que él es libre espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Pero a la vez él se llama prisionero de Cristo. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén, sí, Señor. Espero que haya entendido eso, hermano. Amén. Filemón capítulo 1, versículo 1 dice nuevamente, Pablo, prisionero de Jesucristo, dice.
Oh, hermano, si usted se da cuenta, hay dos cosas. O se es prisionero de Cristo o se es prisionero del pecado. Así Es Señor. eso lo que Pablo nos quiere enseñar. Amén. Es eso lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Es restaurar las puertas, los muros y vivir dentro de ella. Eso es ser prisionero de Cristo. Amén. ¿Se da Gloria a cuenta? Dios. Amén. Como dijo Pablo, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Amén. Eso es ser prisionero de Sí, Señor. Cristo. Amén. Gloria a Pero Dios. está el otro grupo que quiso vivir fuera de los muros. Entonces ellos, aunque se puede decir que están fuera de los muros, están libres, pero a la vez ellos están siendo partícipes del pecado. Así es, Señor. Gloria a Dios Amén. para siempre. Entonces nos damos cuenta que todo esto de reconstruir los muros, de reconstruir las puertas y de reconstruir las torres, nos lleva a nosotros como creyentes a ser prisioneros de Cristo. Gloria a Dios. Por eso es que ellos llegaron ahí, ¿se da cuenta? Amén. Por eso es que ellos llegaron a la puerta de la cárcel, ¿se da cuenta? Sí, Señor. Ahora, antes de ver el último versículo que hemos leído, yo quiero que retrocedamos un poquito al versículo 37, porque no es que hayamos pasado de largo, sino que yo quise primeramente hablar de eso para esta parte que vamos a ver ahora, dejarla para el final. Amén. Quiero que veamos lo siguiente. ¿Se dieron cuenta, hermano, hermana, que Nehemías empieza a nombrar, hermano, al grupo que iba por la puerta del muladar? Van por el muro ancho, pasan por la puerta de Efraín, pasan por la puerta vieja, pasan por las diferentes puertas. También muestra las torres, ¿cierto? La torre de los 100, la puerta de las ovejas, muestra todo eso, muestra todo el caminar de los que se fueron por arriba de los muros. Así Pero acá, de este otro grupo, mire lo que muestra Nehemías. Amén. Dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida de los muros, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. ¿Escucharon eso? Amén. Pero si se dan cuenta, cuando estudiamos las puertas, faltó nombrar la puerta de los caballos. Sí, amén. Faltó nombrar la puerta de la inspección. También faltó nombrar la puerta de la guardia. Si ustedes se dan cuenta, en el otro grupo muestra todas las puertas. Pero aquí hay algo que ocurre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí Nehemías omite los demás nombres, por así decirlo. Si ustedes se dan cuenta, lo que está ocurriendo aquí, lo que nos está mostrando es que ese camino de tomar la palabra y el Espíritu Santo nos lleva al arrebatamiento. Así es. Eso es lo que nos Señor. está mostrando Amén. este texto. Amén. Por eso es que nos nombra el continuar, porque en un momento, de pronto, el caminar de ellos desaparece. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahí está ocurriendo el tercer jalón. Amén. Es el Amén. camino hacia adopción. Es el camino hacia vida eterna. Lo que nos está mostrando es Juan sube acá. Amén. Es la partida de la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque ella ha construido absolutamente todo, hermano. Y no tan solo eso, sino que ella ha seguido el camino de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén. siempre. Sí, Señor. Entonces, hermano, hermana, nos conviene, hermano, llegar a ser prisionero de Cristo. ¿Por Amén. qué? Porque después de que Nehemías se salta todo eso, ¿cierto? Los otros se van por este otro lado, por el muladar y por todas las otras puertas. Pero el de aquí pasa por la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, de pronto desaparece, pero adivine dónde llega. Oh, aleluya. Miren lo que dice, versículo 12, versículo 40, dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios.
y yo y la mitad de los oficiales conmigo. ¿Qué nos está diciendo? Que ese grupo que no se mostró todo el caminar, hermano, llegó a la casa de Dios así, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Pero sin embargo, el otro grupo tuvo que avanzar, tuvo que caminar, tuvo que seguir toda la trayectoria. Pero este grupo nos lleva inmediatamente, hermano, a la casa de Dios. Amén. Así que, hermano, Dios. tenemos que esforzarnos en seguir, hermano, esta palabra. Amén. Hemos visto, hermano, cómo se reconstruyeron todos los muros, cómo se reconstruyeron todas las cosas con el solo hecho de ¿qué? De llegar a ser prisioneros de Cristo. Amén, Así que, Señor, hermano, tome en gloria a cuenta esta palabra. Siga fuerte, siga ferviente al Señor. Abraza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No lo suelte. Gloria Sea a un Dios. prisionero de Cristo aquí en la tierra. Dios le bendiga grandemente. El Gloria a Dios. próximo domingo continuamos con este tema. Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor.